Días, esta es una prueba de audio uno, 2, 3, prueba de audio. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les pedimos un par de minutos para dar inicio con esta interesante conferencia.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy con un interesante programa patrocinado por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al maestro Enrique Navarro Bori y a la maestra María Eugenia Vera. Muy buenos días, bienvenidos. Bien, muchísimas gracias, nuestros queridos idontonautas, una vez más, nuestro programa mensual que regularmente hacemos y transmitiendo desde la Facultad de Odontología en la sala de videoconferencias en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos las gracias a Diana y a Elías por esta transmisión, le damos las gracias igualmente a todo el equipo de I+D y evidentemente pues a Dentadec, que son los que pues, nos apoyan justamente para la transmisión de este tipo de programas. El día de hoy, bueno, pues tenemos un programa muy interesante, puesto que nos acompaña una gran amiga de hace muchos años, y que muchos de ustedes probablemente la conozcan, que es la doctora Beatriz Catalina Aldape, y quien es, ella es profesora de nuestra facultad, mencionaba yo que desde hace muchos años, y ella, porque somos muy buenos amigos, sí. Por eso lo hacemos. Y bueno, ella es maestra en patología bucal, ¿sí? Profesora a tiempo completo B definitivo, tanto en licenciatura como en posgrado. Es conferencista nacional e internacional. Ha escrito varios artículos en revistas arbitradas, tanto nacionales como del extranjero. Y bueno, el día de hoy pues tenemos una gran participación y yo personalmente le pedí a ella que nos hiciera favor de hacer pues un breve anuncio, y aparte de la gran plática que ella siempre está acostumbrada a darnos con respecto a patología, sobre pues un aspecto muy importante, porque va a ser prácticamente la conductora y moderadora de una parte muy esencial que tendremos la próxima semana en nuestro evento magno, que es del 3 al 5 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México, Congreso Internacional de la Facultad de Odontología UNAM-AMIC, y que evidentemente pues para nosotros reviste de un gran honor el que ella esté compartiendo pues justamente ese seminario con dos personalidades del extranjero, que a través de ella tenemos la gran oportunidad de escucharlas, como son la doctora Diane Flint y la doctora Lisa Cheng. Ellas vienen de la ciudad de Dallas, Texas, en los Estados Unidos, y más adelante ella andará sobre esto y nos platicará justamente sobre este tipo de seminario que es una parte, quisiéramos mencionarlos, que nos cuesta realmente mucho trabajo el tener este tipo de personalidades. Es que para nosotros reviste una gran importancia que ustedes conozcan cuáles son los alcances que tenemos justamente con la presentación de toda esta gama de profesores, que más adelante andaremos un poquito más justamente en este tipo de personajes que nosotros vamos a invitarlos, y que traigo una gran lista que más adelante, si me permite la doctora, al final de la plática tendremos pues para comentárselo. Así vamos a dar inicio. Así que, Betty, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por apoyar siempre a la Facultad de Odontología, por apoyar la educación continua en lo que corresponde, así déjalo mejor, sí, a la educación continua, y sobre todo que siempre en todos los eventos, pues tú formas una parte muy importante, pues en invitar a personajes muy distinguidos, claro, como siempre los ha ido, ¿no? Que claro, ya en ocasiones anteriores pues nos has hecho favor de traer, ¿no? Sí, entonces, en esta ocasión, muchas gracias por participar, muchas gracias a Maru que por la coordinación del día de hoy. Y bueno, pues esperamos, hemos tenido algunos problemas en Facebook Live, esperamos ya conectarnos en un ratito más, y pues damos paso a la entrevista y a la plática de la doctora. Muchas gracias, Betty. Gracias, doctor Enrique. Sí, agradezco mucho la invitación, y la información que está dando el doctor es muy importante. Ustedes están viendo la imagen. ¿Y por qué puse al doctor Wright ahí? El doctor John Wright vino hace un par de años aquí al mismo curso y nos habló de la importancia de la clasificación de tumores y quistes odontogénicos que ya fue publicada en el 2017. Gracias a esta relación que tenemos con el doctor Wright desde hace varios años en la Academia Americana de Patología Bucal y en la Academia Internacional de Patología Bucal,
de las cuales él ya ha sido presidente, hemos mantenido esta relación para que él venga y nos apoye con la invitación a los doctores, como la doctora Diane Flint, que es imagenóloga, es la jefa del departamento de imagenología, de ahí de la Universidad de Baylor, en Dallas, y a la doctora Lisa Cheng. La doctora Lisa Cheng es la encargada del departamento de patología, hace muchas investigaciones acerca del aspecto molecular y tiene 2 pláticas con nosotros, no solo la de patología ósea, sino la de los aspectos moleculares que se pueden tener a partir de la saliva. Entonces va a ser un par de pláticas muy interesantes que gracias al doctor Bori y al doctor Arturo, el director de la facultad, nos hicieron favor de apoyarnos para poderlas traer. Y acaban de ser, tenemos esas fotografías porque acaban de ganarse un reconocimiento en su universidad como las mejores profesoras del curso. Entonces, creo que es importante que sepan que son 2 maestras que vienen a dar todos sus conocimientos, que son muy agradables y que tienen muchos artículos publicados en revistas importantes de anglosajonas. Y que difícilmente las puedes conjuntar en un solo lugar, ¿no? Exactamente. Y además que, como les platicamos que queríamos que habláramos de patología ósea, que es bien complicada, no solo en la imagenología, sino en la histopatología. Entonces ellas se pusieron de acuerdo y creo que va a ser una bonita plática de conocimiento para todos los jóvenes que vayan al seminario y a los dentistas que acudan para estas patologías de hueso que son realmente complicadas y difíciles. Muy bien. ¿Ya? ¿Comienzo? Adelante, ¿Sí? Bueno, entonces, siempre hablamos del hueso y siempre hay que irnos a los antecedentes antropológicos, sobre todo de estas cosas a veces raras. Entonces, hablando de los cíclopes, hay estas teorías de que no existían y como ustedes saben, en la Odisea de Homero, Ulises huye a la isla de los cíclopes. Entonces, de estas mitologías podemos entender algunos hallazgos antropológicos que demuestran que posiblemente sí, desde hace mucho tiempo, estos pacientes existían y que sigan existiendo, ¿verdad? Pero estos son hallazgos antropológicos importantes y me pareció interesante hablarlo o mencionarlo por lo menos. También este es un del museo me parece británico, en donde este cromallón representado tiene neurofibromatosis y ese neurofibroma hace una erosión que ahora le llamamos saucerización del hueso. Entonces está ese cráneo con esa representación y mucha patología ósea se ha descubierto en estos antecedentes antropológicos en muchas cuevas como las de España, en México, etcétera. Entonces creo que es importante siempre darnos un recordatorio a través del tiempo que ha pasado y cómo se han descubierto las patologías. Para el diagnóstico siempre tenemos que tener la presentación clínica. Siempre les recalcamos a todos que el platicar con nuestro paciente, el hablar de cuándo lo tiene, qué sintomatología, si hay alguna referencia que pudiera decirnos de cuándo apareció, etcétera, es lo más importante. Ese es el 80% para el diagnóstico. Después agregamos nuestros diagnósticos o las imágenes que nos van a completar esa interpretación clínica y decidimos si tomamos biopsia o no. Ya con la biopsia podemos hacer algún aspecto molecular que ahora se está usando mucho, que es el FISH, y algunos otros estudios, el PCR, etcétera, y no solo la inmunohistoquímica. Y entonces con esto ya llegamos a un diagnóstico adecuado. Las lesiones de hueso, les digo, por lo menos a mí se me complican mucho en la histopatología. Entonces necesito estar estudiando todos los días, preguntar para no equivocarme, platicar con el cirujano, la imagen, para que el paciente reciba el mejor diagnóstico. Vamos a dar una pequeña introducción. Esto básicamente se va a presentar en la introducción de la plática. Se los voy a dar muy rápido aquí para que se animen y vayan
al World Trade Center a vernos en ese seminario de 9 a 2. Entonces ya sabemos que el hueso es de tejido conectivo especializado y es de sostén. Tiene hidroxiapatita, que es la única fórmula que les insisto, se tienen que saber para que entendamos cómo se forma la matriz ósea, los depósitos de calcio, los cristales de hidroxiapatita. Tenemos dos tipos de hueso básicamente, que es el compacto y el esponjoso. El compacto va a ser nuestra cortical y el esponjoso donde está el tejido hematopoyético. Entonces, esto es importante sobre todo para las imágenes. Y aquí lo tenemos histopatológicamente y podemos utilizar algunas veces nuestra luz polarizada para ver estas ostionas y sus centros de crecimiento, no confundir a las ostionas como las esposas del ostión, ¿verdad? Sino una osteona es la zona donde el conducto de Havers y los osteocitos se van formando, y esa es la unidad del hueso. Hay el compacto, que es este lado, y hay el esponjoso en donde hay médula amarilla. En este caso no pusimos médula roja, pero se ve muy bien la diferencia en cuanto a este hueso normal. La estructura general, ya dijimos, periósteo, el tejido conectivo que da origen a la cortical, el endostio, el hueso que está adentro, las fibras de colágena y nuestro hidroxiapatita. Siempre con nuestra médula ósea hematopoyética y de tejido adiposo. Muy bien, quiero hacer una breve interrupción, perdón, doctora No. Betty, para darle la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook Live. Estamos iniciando la plática con la doctora Beatriz Aldape Barrios, que ella es maestra en patología bucal, es profesora de tiempo completo B definitivo, en pregrado y posgrado de nuestra Facultad de Odontología, y estamos transmitiendo justamente desde la Facultad de Odontología de la sala de videoconferencias. Ella es conferencista nacional e internacional, y obviamente pues tuvimos algunos problemas justamente para dar inicio, pero quiero decirles que me da muchísimo gusto el tenerla a ella con nosotros, puesto que es una conferencista que ha participado en diversos foros, tanto nacionales como internacionales, además de ser autora de muchos artículos, tanto en revistas nacionales como internacionales, muchas de ellas arbitradas, y pues nos da un gusto y un placer tenerla a ellas. Agradecemos mucho la participación de la gente que hace posible esta transmisión, sí, y de la doctora Maru, y pues estamos enlazados justamente con I+D, y bueno, perdón, vamos a darle un pequeño resumen nada más de lo que llevamos. Muchísimas gracias por participar. Bueno, rápidamente nada más es para que esta introducción les llame la atención y puedan asistir a la MIC, ¿verdad? Hablar de hallazgos antropológicos, para que vean que por ejemplo, este cromañón tenía neurofibromatosis y ahí tiene una saucerización en el cráneo. Entonces, siempre hay que irnos a los orígenes de cómo ha evolucionado el diagnóstico y la patología. Aquí mencionamos que es el aspecto clínico, las imágenes, si necesitamos biopsia, se toma la biopsia, se hace el estudio histopatológico y se agregan datos moleculares como el FISH o el PCR, que es muy importante en estos tiempos. No solo la inmunohistoquímica. ¿Qué es el hueso? El hueso es tejido conectivo especializado que sirve de sostén y protección, eso todos lo sabemos. Vamos a ver que hay dos tipos, básicamente, que es el compacto y el esponjoso, la cortical y el centro del hueso, donde hay médula amarilla y médula roja. Podemos utilizar la luz polarizada para ver las líneas de incremento en esas osteonas. Está constituido por periósteo, que es el tejido conectivo, que es donde están las células mesenquimatosas indiferenciadas que van a dar origen a las siguientes células que voy a mencionar, que son los osteoblastos. Los osteoblastos son las formadoras básicamente de la matriz calcificada. Necesitamos hormonas, necesitamos vitaminas. Para nosotras las mujeres son muy importantes los estrógenos. Entonces, todo esto es lo que complementa la formación a partir de los osteoblastos.
Otra de las células, bueno, están, forman el osteoide a través de la fosfatasa alcalina y algunas proteínas como la osteocalcina. Son los osteoclastos. Ahora los osteoclastos, digamos que son los más famosos porque se está hablando de los bifosfanatos y la actividad que tienen sobre los osteoclastos y todas estas osteonecrosis que se han mencionado recientemente a partir del uso indiscriminado de este medicamento, que son los bifosfanatos para la osteoporosis, pero es un medicamento básico para pacientes con cáncer. Entonces los osteoclastos han sido desmenuzados ya hasta la formación molecular de estos rank ligando, que ahora los jóvenes de periodoncia se lo saben de memoria, todo lo molecular, y que es muy importante para la reabsorción del hueso. Entonces hay que darle una repasada a esto para que entendamos por qué hay esas pérdidas óseas. Otras de las células que no se mencionan aquí son los osteocitos, que son básicamente los que forman al hueso, ¿verdad? Ahí están los conductos de Haber, los conductos de Boltzmann, etcétera. Este es un caso representativo de lo más frecuente, que son las exostosis múltiples. Este es un caso de aquí de la clínica de admisión que vieron con la doctora Powell y la doctora Ocadis, uno de los jóvenes Jesús, muy dedicado, hizo que convenció al paciente de que se hiciera su combin para que viéramos cómo estaba estas excrescencias óseas, y vean, se hicieron todos los cortes y la reconstrucción tridimensional. Este tipo de casos y este tipo de imágenes es lo que nos va a enseñar la doctora Diane Flynn, para que nosotros entendamos cómo llegar al diagnóstico, cómo se miden las unidades Hounsfield, cómo podemos dar una interpretación adecuada a lo que estamos viendo. En este caso es muy fácil porque tenemos al paciente, tenemos la imagen y sabemos que eso es hueso, y si se acuerdan se ve perfectamente el hueso compacto, la cortical y el hueso esponjoso que está adentro de esas excrescencias óseas. La histología es hueso compacto, normal, con sus líneas de incremento, sus conductos de Haber, sus conductos de Boltzmann y sus osteocitos. Dentro de otras lesiones que seguramente nos van a hablar, esta es una lista, un cuadro del libro de la doctora Wu, en donde vemos las lesiones fibroóseas. Estas son las más complicadas en cuanto a la histología. La clínica y el aspecto quirúrgico son muy importantes. Entonces, cuando hacemos histopatología, tenemos que tener un contacto muy cercano con los cirujanos maxilofaciales, porque ellos son los que tienen al paciente, ellos son los que tienen la imagen, entonces tenemos que trabajar conjuntamente. Una de ellas es la displasia fibrosa. La displasia fibrosa tiene una imagen de vidrio esmerilado o de naranja, ¿verdad? De piel de naranja. Puede ser monostótica o poliostótica. Entonces, vamos a ver cómo se ve esta displasia fibrosa pegada a la cortical y no se separa, comparada con el fibroma osificante o cemento osificante, que ese se separa de la cortical. Entonces, todas estas tipos de imágenes son muy importantes para el diagnóstico final, porque no es lo mismo una displasia fibrosa, que el cirujano solo tiene que hacer un rasurado del hueso o remodelado del hueso, o un fibroma osificante o cemento osificante, en donde realmente tienen que hacer una enucleación. Aquí tenemos esta displasia fibrosa en una imagen, se ve como vidrio esmerilado. Puede ser una displasia fibrosa craneofacial que afecta varios huesos del cráneo. Y vean, en la tomografía vamos a hablar de hiperdenso, isodenso e hipodenso. No se va a hablar de radiolúcido y radiopaco y mixto. Eso es importante porque seguramente solo vamos a hablar de eso en la presentación de la doctora Flynn. Vean, estas reconstrucciones tridimensionales son de pacientes que tenían un querubismo de ya de mucha expresión genética que afecta tanto maxilar como mandíbula. Es una
es autosómico dominante, no se le hace ningún tratamiento, después de la pubertad empiezan a mejorar estas zonas radiolúcidas, estas zonas hipodensas, y llegan a formar otra vez hueso. Quedan con algún defecto, pero pueden recuperarse bastante bien. Querubismo. Otra de las patologías que creo que es importante que vamos a ver seguramente es el osteosarcoma. El osteosarcoma en nuestra radiografía siempre se menciona los rayos de sol. Entonces, esa imagen ya la tenemos clara, es del periósteo, como si estuviera explotado ese periósteo, y es, gracias a Dios, solo se presenta menos del 1% en cabeza y cuello, tanto en maxilar como en mandíbula, y como ustedes ven, la edad es diferente a la presentación del osteosarcoma de huesos largos. En los huesos largos, la presentación es en la primera y segunda década de la vida. No tiene un crecimiento rápido, por eso se tarda uno en diagnosticarlo, y además presenta dolor. Entonces, ¿con qué nos confundimos? Con un proceso inflamatorio en donde se empieza a dar antibiótico terapia y nunca se piensa que puede ser otra cosa. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta cuando presenta parestesia o hipoestesia. La parestesia ya sabemos que es la sensación subjetiva de hormigueo constante, y esto es por la infiltración o la compresión del nervio. Puede causar maloclusiones, trismo, obstrucción nasal si está en maxilar, como se ve en ese caso, y por supuesto da metástasis. Entonces hay que estar muy al pendiente de este osteosarcoma, y vean, aquí les puse la imagen clásica para que no hubiera problemas de lo que son los rayos de sol, ¿sí? Pero ya son lesiones muy grandes. Entonces, lo que estamos tratando de inculcarles también a todos es que hagamos diagnósticos más iniciales, que las lesiones sean más pequeñas, que sospechemos de otra cosa, que no solo haya infecciones, que no solo hay enfermedad periodontal o pulpar. Entonces, por eso siempre le agradecemos mucho al doctor Bore y al doctor Pedrero que nos den este foro tan amplio para que ustedes se den cuenta de que hay muchísimas cosas y que podemos preguntar y que podemos aprender todos los días. Vean esta imagen, esta es la imagen de rayos de sol en el periósteo, y esta es otra imagen que podría tener el osteosarcoma, que es una imagen de piel de cebolla, que es mucho más frecuente en el sarcoma de Ewing, de niños, o en los linfomas. Entonces, siempre hay que tomar esto en cuenta y tomar un corte axial de nuestro combi. ¿Sí? Aquí tenemos una hemimandibulectomía en donde se ve, este es el libro de Dorfman, que es específico de hueso, para que vean cómo se ve aquí, ven, en la pieza quirúrgica se toma la radiografía y ven aquí los rayos de sol y luego se descalcifica y se corta, y vean aquí cómo sale de la cortical estos crecimientos que son lo que hablamos en la imagen como rayos de sol. Está infiltrando el tumor, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar los bordes, se entintan, etcétera, para saber si no hay tumor acá, y si no hay tumor acá, y decirle al cirujano que en esa zona no hay tumor, y hay que hacer todos los demás estudios para determinar si el paciente, qué tipo de pronóstico tiene. Cuando llega la pieza quirúrgica, vean, se descalcifican, y estos son huesos largos, por supuesto. Y cuando se descalcifican, se meten fragmentos representativos y se estudian. Y entonces el osteosarcoma tiene una gran variedad histológica, el fibroblástico, el condroblástico y el osteoblástico. Ya la doctora Chen seguramente nos indicará algunos tips para que no nos equivoquemos y no digamos condrosarcomas o condroblastomas o osteoblastomas, que son, les digo, son complicados en la histopatología. Hay gente que se dedica a estudiar solo histopatología de hueso.
Y aquí, como les platicaba, las lesiones fibroóseas benignas, como el fibroma cemento osificante, la displasia fibrosa. En este momento vamos a hablar específicamente del fibroma osificante, que es una lesión benigna de hueso, en donde primero se cambia el hueso normal por tejido conectivo, que inicialmente es una lesión radiolúcida, y luego se empieza a formar el hueso. Hay el trabecular y el samomatoide de acuerdo a la histopatología, y hay uno agresivo en niños. Entonces, digamos que es el que nos cuesta un poquito más de trabajo para hacer la diferenciación con la displasia fibrosa, que también presenta este tipo de tejido, y en la histopatología descrita dice, presenta letras chinas. Pues ahí solo los chinos sabrán, porque uno nunca ve las letras chinas descritas en el libro. Entonces, eso es para que cuando aprendemos, pues nos demos una idea, pero hay que ver y ver y ver todos estos casos para poder diagnosticarlos. Otra enfermedad muy interesante es la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget se da en ancianos mayores de 55 años, es mucho mayor en el Reino Unido y menor en Asia. Seguramente tiene un factor genético. Va a tener dolor de cabeza, síntomas neurológicos, todos los agujeros por donde salen los pares craneales se van calcificando, entonces el paciente puede tener problemas de vista, de oído, de dolores de cabeza, pérdida del gusto, etcétera. Y la imagen clásica radiográfica es de copos de algodón, y como ustedes lo ven aquí en el CONVIL, pues se ve más calcificado todo el cráneo, toda la mandíbula, hay diastemas, etcétera. Entonces hay que hacer laboratorios, y en la histopatología se ven estas piezas quirúrgicas, estas fases del hueso, que se llama que tiene una línea de incremento en mosaico. ¿Sí? Las espículas óseas tienen estas líneas de incremento que parecen mosaico. Eso está descrito en la literatura. Ahora se utilizan otros métodos como la inmunohistoquímica, como el FISH. Este es el FISH, donde se buscan los genes. Estas inmunohistoquímicas, este SAT-B2, digamos que es una de las más utilizadas ahora para el osteosarcoma, el MDM2 también, y el CDK4. Todos los días salen nuevas inmunohistoquímicas, entonces todos los días tenemos que ver qué es lo que nos está ayudando para no equivocarnos en el diagnóstico. Si ustedes ven un fondo azul, es que es negativa esta proteína, este anticuerpo, y si tiene un color café, pues va a ser positiva. Entonces nos vamos a dar mucha idea si sabemos cuáles son los colores para lo positivo y lo negativo de estas nuevas técnicas de inmunohistoquímica o de estos nuevos anticuerpos que se utilizan, y aparte del FISH. ¿Sí? Algunos casos, nada más para que ustedes vean lo complicado, por ejemplo, la osteitis condensante, que es la más frecuente, es un hueso compacto en donde clínicamente no debemos de hacerle nada al paciente. También podemos tener algunas osteomielitis granulomatosas, en donde hay células gigantes multinucleadas, las osteomielitis, que en nuestro país todavía son muy frecuentes debido a que los pacientes no se tratan adecuadamente o tienen problemas inmunológicos o inmunodeficiencias, etcétera. Entonces tenemos pacientes que tienen osteomielitis crónicas, osteomielitis agudas, los granulomas periapicales, que son todos los días. Estas fotografías, por supuesto, son del doctor Jerry Bucco, que nos regaló toda su colección a todos los patólogos del mundo. Es increíble, todo el trabajo de 40 años del doctor Jerry Bucco nos los regaló, y alguna vez vino a México con nosotros. Aquí tenemos otros ejemplos de algo que también se puede hacer, que es la luz polarizada. Es un aspecto del microscopio muy especial, se ponen dos lentes y se puede ver todas estas líneas de incremento dependiendo si es osteoide, hueso maduro, si tiene alguna patología, etcétera. También se puede ver el diente, aquí está un diente, y esta luz polarizada nos ayuda muchísimo
para hacer estudios de crecimiento y líneas de incremento. Casi nadie lo usa con frecuencia, pero es algo muy bonito y parece como si fueran dibujos del doctor Van Gogh, ¿verdad? ¿Sí? Y eso que no fumamos nada. ¿Sí? Aquí tenemos otro aspecto. El hueso nos ha servido para todo. El doctor Barnett Levy hizo unos estudios de patología experimental. Siempre nos enseñaba alguna de estas mandíbulas con diferentes, este es H&Y, pero él tiene unos trabajos extraordinarios. Si alguien se interesa en ellos, están en la biblioteca que lleva su nombre, Barnett Levy, en posgrado. Entonces, el hueso nos ayuda muchísimo para determinar tipo de patología y poder estudiar todos estos inmunohistoquímicas, todas estas proteínas y ahora genes, para ir buscando hacer mejores diagnósticos, más certeros, más rápidos y mucho antes de que el paciente tenga la patología ya expresada totalmente. Siempre nos vamos a lo que les dije, la antropología y la medicina forense, que utiliza para todos los huesos. Entonces, el hueso, les digo, es muy importante conocerlo, cómo se forma, cómo se reabsorbe, qué necesita, qué hormonas, qué estrógenos, todo lo que forma el hueso. Yo creo que es importante que le demos una buena repasada con este gran seminario que nos dieron oportunidad de presentar, y porque no es algo que se haga frecuentemente un seminario de hueso, ¿verdad? Todo el mundo quiere hablar de cáncer, o todo el mundo quiere hablar de glándulas salivales o tumores ontogénicos, y dejamos de lado una parte bien importante como esta, que es del hueso. Entonces, para complementar todo ese conocimiento de otros tipos de patologías, creo que esta es un buen tema para este seminario, y que los dentistas jóvenes que lo vean hagan un mejor diagnóstico. Al final, básicamente, la histopatología es algo muy importante para el diagnóstico, y estas son un par de fotografías de la universidad. Tuvimos la oportunidad, gracias al doctor Wright, de mandar una alumna recientemente a que estuviera por allá con la doctora Flynn y terminara su tesis de licenciatura de 400 CONVIM que hicimos aquí con los alumnos, y la patología de seno maxilar. Seguramente más adelante tendrán oportunidad de ver ese trabajo presentado en alguno de estos foros, ya que es un trabajo muy bonito, es un trabajo de la Facultad de Odontología. Entonces, las puestas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México siempre están abiertas para cualquier estudiante que viene de otra facultad, y nosotros encontramos las puertas abiertas en la Universidad de Texas, en Baylor. Entonces, le agradecemos muchísimo al doctor Bori que nos haya dado oportunidad de seguir abriendo las puertas al traer a las doctoras que vean lo grande que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y que podamos seguir compartiendo con ellas conocimiento, y que nuestros alumnos puedan asistir a esta universidad que es de verdad magnífica, magnífica, magnífica. Entonces, les agradecemos mucho que asistan al seminario. Les digo, va a ser muy interesante. Podríamos pasar horas y horas hablando de la histopatología, pero ya sé que a nadie le gusta. Pero lo más importante no solo es ver esto, sino cómo se vería en la clínica. Lo que ustedes ven en la clínica es lo que nos ayuda a llegar a estos diagnósticos histopatológicos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que es muy interesante. Sin duda, pues son temas muy relevantes y que evidentemente pues nos llevan hasta una conclusión de resultados que durante tantos años han estado haciendo tu equipo, y con las doctoras estas de la doctora Flynn y la doctora Chen, que vienen de Baylor. Realmente es muy importante, y personalmente te agradezco esta gran oportunidad de poderlas escuchar en esta ocasión. La próxima semana, justamente dentro de mañana en 8, ya iniciamos este evento. Este es en el World Trade Center de la Ciudad de México. La inscripción está abierta, lo esperamos ahí a partir del miércoles por la tarde, están las inscripciones.
Tenemos mucha gente, tenemos invitados a más de 50 facultades y escuelas de odontología del país, a muchas instituciones de salud, hospitales, sí, que están invitadas. Y realmente para nosotros es un evento en una forma general, que en un ratito más voy a dar algunos datos, pero lo más importante para nosotros es contar con gente muy especializada en diferentes temas, y me refiero justamente a las doctoras que amablemente, pues por tu presencia y por tus conocimientos y por tu experiencia, así como por tus contactos, es posible traer este tipo de personas que no es fácil ni juntarlas, ni por el costo, ¿verdad?, tenerlas aquí en México. Realmente para nosotros eso es un placer y es un orgullo tener este tipo de profesoras que han recibido pues, reconocimientos en sus países y que pues esperamos tener esa oportunidad de verlas. Y como decía la doctora, bueno, pues esto es mucha teoría y es mucho de lo que a lo mejor no toda la mayor cantidad de los clínicos observa justamente en el laboratorio de patología, que lo ven más en la clínica, pero sí que sepan hacer la diferencia, ¿no? Y saber a dónde referirlas, porque lo más importante que nosotros queremos llegar es que ustedes tengan hacia dónde dirigir a todos sus pacientes. Eso es uno de los objetivos principales en tener este tipo de pláticas. Te agradezco mucho. Hay muchas preguntas, a ver si vamos a ir en esta primera etapa, en lo que corresponde a las preguntas. No vamos a recabarlas, la doctora Maru, pero en el Facebook Live hemos estado a nuestras espaldas, hemos, como ha sido nuestra costumbre durante las últimas semanas, hemos estado presentando algunos aspectos importantes de lo que es prácticamente pues nuestro campus, claro, tanto en el campus en CEU como en diferentes campus que tiene la Universidad Nacional. Y en este caso, pues tenemos lo que es mal conocido como La Muela, ¿sí? Que es una obra de los años 50, ¿sí?, del arquitecto español Félix Candela Oteriño, cuya finalidad justamente era totalmente diferente, ¿sí? La finalidad era medir los rayos cósmicos, ¿sí? Durante mucho tiempo pues, se utilizó con ese fin, y fue de los primeros edificios, según constan los archivos históricos, de los primeros lugares donde se construyó precisamente al hacerse la ciudad universitaria. En el albergado pues muchísimas formas de cómo utilizarse, desde una aula que yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era estudiante también, se utilizó como una aula específicamente de eso, pero hacía un calor ahí adentro que era impresionante porque no había aire acondicionado, ¿sí? En fin, se han utilizado muchas y diversas formas, hasta inclusive ahora ha pasado a ser parte de otra dependencia, ¿no? Inclusive se conoce La Muela porque está enfrente de la Facultad de Odontología, pero no necesariamente puede ser que es un edificio nuestro, ¿no? Claro. Sí, doctor, profundizando también con este edificio que nos está diciendo, La Muela también le llaman el hongo, la cucaracha, y como dice, también en la parte académica fue sede de exámenes profesionales correspondientes a nuestra Facultad de Odontología. También de ahí se empezaron a desencadenar lo que vienen siendo actividades en el área deportiva, iniciando, bueno, con lo que vienen siendo los torneos de ajedrez. Sí, así es. Bueno, pues entonces vamos a dar parte. Queremos agradecer muchísimo a Diana y a Elías por esta participación, de verdad, a los compañeros odontonautas, a todos los colegas odontonautas que nos escuchan, ofreciéndoles nuevamente una disculpa por interrumpir ligeramente la conferencia. Y no sé si, Diana, tienes por ahí algunas preguntas. Y en lo que Diana nos enlaza, por aquí tiene muchos saludos, doctora. ¿Sí? Desde Guadalajara, Durango, Chihuahua, Veracruz, Vallarta, Saltillo, Puebla, del extranjero, desde Perú, Ecuador, dándole sobre todo agradecimientos porque de muchos fue nuestra profesora, y felicitándola porque, bueno, es la que mejor maneja el tema de patología. Gracias, muy amable. Sí, no fuiste. Muy bien, pues hay varias preguntas aquí, y dice... Por ahí Sol Claja nos decía que si la radiografía es el estudio de laboratorio inicial y posteriormente las tomografías, o algún estudio de laboratorio y mandarlo después con el patólogo. Bueno, los estudios de laboratorio serían de la sangre, ¿sí? Tu biometría hemática, tu química sanguínea son indispensables si ves alguna patología en cavidad bucal.
Y después nosotros ya no utilizamos la panorámica, ya utilizamos el CONVIM. Gracias a la actualización del doctor Arturo Fernández Pedrero, tenemos el CONVIM aquí en la facultad en posgrado y es de muy accesible el costo. Entonces, a todos nuestros pacientes de rutina ya les hacemos el CONVIM. En cuanto a los costos, en las universidades ya se están adquiriendo este tipo de aparatos, y ya se está haciendo como rutina el CONVIM. Hay que actualizarnos. A lo mejor el paciente una vez se queja, pero cuando uno le enseña, mire cómo se ve esto, vemos mejor esta pulpa, vemos más, desde la pulpa para la endodoncia o lo que sea, se puede ver mejor en el CONVIM. Entonces lo usamos de rutina. Pero tus laboratorios siempre los tienes que hacer. Tus laboratorios son de sangre. Muy bien. Pues hay más preguntas aquí en el Face, y sobre todo nos dice Diana que de I+D nos preguntan si puede dar alguna referencia de su correo, doctora, o WhatsApp o Face, alguna manera o algún medio electrónico para que se puedan comunicar con usted para cualquier duda. Sí, claro, tenemos nuestra página que se llama patologiabucal.com en internet, y ahí vienen nuestros datos, viene nuestro correo, y si se comunican por el WhatsApp o el correo, con mucho gusto, les mandamos también todos los libros que ustedes necesiten. El objetivo de la facultad y de todos los que somos maestros es que todo mundo tenga el conocimiento para el beneficio del paciente. Si ahora tenemos la accesibilidad de muchos libros en PDF, pues se los mandamos, ojalá y lo lean, ¿verdad? Porque luego nos los piden y no lo leen. Sí, aquí hay un saludo desde Guayaquil, Ecuador. Sí, es verdad que sí hay muchos pacientes que ignoran una lesión, por más pequeña que sea, que tenemos que realizar revisiones periódicas. ¿Sí? Entonces, pues pues es como ocurre en todos estos casos, ¿no? Hay que hacer revisiones periódicas. Entonces, lo que pasa es que si yo les pregunto a la gente que nos está viendo, ¿cuántos de ustedes se ha hecho un CONVIM? Aunque son dentistas, ¿sí? A lo mejor ninguno, ¿sí? Y eso es que no vamos a tener patología. Entonces tendríamos que hacerlo. Si nosotros como parte del grupo de la salud no lo hacemos, imagínense un paciente. Entonces yo creo que hay que empezar a ser más educativos con la población y decirle, yo me estoy haciendo mi CONVIM cada 5 años y veo si tengo patología yo como profesional de la salud. Usted puede hacérselo también cada 5 años y tener nuestra visita, como siempre, cada 6 meses, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que es importante que impactemos más en la salud, haciendo revisiones, como dice el doctor, y por supuesto, poniendo el ejemplo nosotros. Hay una cantidad de felicitaciones, abrazos, besos, todo, desde muchos lados, desde el interior de la República, muchas gracias. Del extranjero. Y eso me da mucho gusto porque tú eres de las profesores que dejan huella, y eso es maravilloso para que la gente te recuerde. Te vamos a pasar todos, ojalá los puedas contestar. Claro, por supuesto. Sí, para que la gente se quede motivada, para que nos siga escuchando. Sí. Los invitamos igualmente a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que está con nosotros semana por semana, que nos envíen sus peticiones también. También queremos escucharlos, queremos ver qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que quieren oír, qué es lo que quieren conocer más, y de eso pues estamos para servirles. Esto es un foro abierto para que todos ustedes puedan participar y que también nos den sus preferencias y qué es lo que quieren escuchar. Tenemos un programa todavía más adelante, pero quisiéramos, por cuestiones de tiempo, y que evidentemente pues la presentación del evento que tenemos ya prácticamente dentro de 8 días, pues es nuestro evento magno, el evento magno de la Facultad de Odontología, y en donde pues confluyen, y donde tenemos 121 conferencistas, y se especifica de la siguiente forma: tenemos más de 20 conferencistas extranjeros, entre los que se encuentran evidentemente la doctora Flynn y la doctora Chen, y hay una gran cantidad de compañeros, profesores, colegas nacionales,
Y la verdad es que nos ha ido extraordinariamente bien porque durante más de 144 horas vamos a tener conferencias diferentes, ubicadas en más de 9 salones, ¿sí? Entre las 9 y las 5 de la tarde, y tendremos 8 diferentes hands-on o diferentes talleres dados justamente por las empresas, a las cuales pues han tenido bueno, hemos tenido nosotros la oportunidad de que ellos estén con nosotros y nos han dado y otorgado su confianza para que puedan dar los hands-on, los talleres, y eso para nosotros reviste una gran importancia. Entonces, les agradecemos mucho a ellas, les agradecemos mucho a los compañeros. Tenemos un salón igualmente, un salón en el Olmeca 1, que es un salón que le hemos llamado el Salón Interactivo Multidisciplinario, donde tenemos 64 conferencias de 15 minutos cada una. Entonces son 64 diferentes compañeros, 64 diferentes conferencias repartidas entre los temas que todos ustedes se podrán imaginar, que de hecho la próxima semana tendremos una conferencia con unos alumnos del segundo año de posgrado, que van a dar una pequeña muestra de lo que va a ser al día siguiente. Nos esperamos que contemos con su apoyo, porque también queremos dar la oportunidad igualmente a los jóvenes. Tú mencionabas hace unos 15 días que platicamos que no se les da oportunidad a los jóvenes, y esto, la verdad es que cuando nosotros tenemos esa oportunidad, y pensando en ese comentario, es precisamente el que pensamos nosotros tener mayores oportunidades a los jóvenes. Y estos jóvenes están en el segundo año de posgrado, y les vamos a dar oportunidad que participen aquí en el radio, ¿sí? Y que estén obviamente participando con nosotros de una forma interactiva. Y entonces dando una pequeña muestra de lo que se hace en diferentes. Esto es una plática de perioortodoncia, es una combinación. Esperamos que nos vean la próxima semana en esto. Y la verdad es que platicaremos pues mucho más del evento. Tendremos la participación prácticamente de diferentes especialidades en lo que es prótesis bucal, implantología, periodoncia, ortodoncia, odontopediatría. Tenemos un salón exclusivo para odontopediatría donde se van a presentar pues diversos profesores en odontopediatría. En fin, creemos que es un congreso general, pero muy completo. Los invitamos a participar, y pues por el día de hoy yo creo que vamos a dejar un poquito el spot informativo porque tenemos un poco de corto el tiempo. Le agradecemos muchísimo la presencia a Betty por esta gran oportunidad que nos dio, por este gran apoyo que siempre la educación continua y específicamente al Congreso le da por traer a tan importantes personalidades y darnos oportunidad de escucharlas. Gracias. Por siempre el apoyo de educación continua, a Maru por esta coordinación, y a los compañeros tanto de I+D como Diana y Elías, y en Facebook a Mario y a Miguel por esta transmisión que tuvimos un poquito cortada al principio. Y un servidor, bueno, pues los veremos la próxima semana, y esperamos verlos igualmente el próximo día 3 de mayo, sí, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Recuerden, 3 al 5 de mayo, donde tendremos, aparte de todas las actividades, tendremos un área de carteles, donde tenemos más de 700 carteles, pues de diferentes escuelas. Tenemos muchos invitados, yo decía yo, de la parte de la Federación Mexicana de Facultades de Escuelas de Odontología, FEO, que pues tenemos más de 50 facultades y escuelas invitadas. Entonces, pues esperamos que sea una gran fiesta, pues esperamos que sea una gran participación, un gran congreso, y los esperamos verlos ahí. Pero el día de hoy les agradecemos mucho, agradecemos el tiempo de todos ustedes. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec, a nuestros queridos amigos, al maestro Enrique Navarro Bori, a la doctora Beatriz Aldape y a la maestra María Eugenia Ver. Muchísimas gracias. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Podrán acreditar esta conferencia con el número 672
Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual I+D para que disfruten de las interesantes conferencias en vivo que tendremos por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.